Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos con este análisis donde, bueno, pues me habéis pedido algunos valores, me habéis dejado algunos comentarios sobre algunos valores que queréis que echar un vistacillo y, bueno, entre ellos van a estar Audax, Intercity, Vanadi, A3 Media, Merck, Porsche y Tubacex. Y bueno, vamos con Audax, que ha tenido un claro rechazo al atacar, bueno, pues la zona de la media exponencial de 200 sesiones, como vemos aquí, ha sido llegar a esos niveles, ese choque con esa media exponencial y un giro claro desde ese nivel de en torno de los 1,60. Y desde ese nivel, bueno, pues parece que se encamina a buscar esa zona de soporte del 1,47 y que bueno pues esperemos que mantenga porque el hecho de perder ese nivel lo que haría sería bueno pues alargar esta posible segunda onda bajista tras bueno pues tras esta onda y lo que haría bueno pues sería confirmar que esto ha sido una consolidación de esta onda bajista mayor. Entonces bueno, veremos a ver cómo reacciona al llegar a estos niveles de los 1,47. Lo ha superado, bueno, pues no ha sido con un gran volumen, pero ha sido un giro claro y bueno, pues giro claro y contundente. Entonces, perder ese nivel del 1,47 lo que haría sería ir a buscar ya, bueno, pues todo, tiene aquí un par de gap todavía abiertos desde la última caída que arrancó en ese mínimo que dejó en la zona del 1,30 aproximadamente y desde donde arrancó ese impulso que la llevó a la zona del 1,75 aproximadamente. Entonces, todavía mantiene aquí dos gap, uno en la zona del 1,40 y otra en la zona del 1,44. Entonces, pues perder esa zona del 1,47 ya haría que fuese a buscar esos dos niveles desde donde debería reaccionar en alguno de ellos, ya que perder esos dos niveles sería bastante mala noticia, ya que haría que el valor ya fuese a buscar de nuevo la zona 1,30. Entonces, bueno, pues la zona 1,47 es la zona importante para mí, ya que, bueno, pues perder ese nivel confirmaría que, bueno, pues posiblemente se vieran mínimos por debajo de esa zona ya en busca de la zona del 1,40 y la zona de resistencia clara pues es esa media de 200 sesiones que bueno pues tras volverla a perder como vemos aquí al superarla lo hace bien claro este valor cuando rompe con fuerza. Aquí lo vemos como superó con mucha claridad ese nivel, pero bueno, pues llegó a la resistencia de la zona del 1,74 y no pudo superar esos niveles. Entonces se giró con fuerza y al perder esa media, pues al igual que al romper la alza tiene ese impulso fuerte, al perderla pues tuvo esa proyección bajista. Bueno, pues desde estos niveles rebotó de nuevo hacia la zona de la media de 200 sesiones, lo que puede ser un pullback y bueno, pues desde estos niveles se ha girado con claridad. Entonces, zona de soporte importante, 1,47, zona de resistencia a superar por arriba la zona de la media exponencial que está en torno al 1,58 y de perder la zona 1,47, bueno, pues iría a tapar esos dos gaps que mantiene abiertos todavía, uno en la zona del 1,44 aproximadamente y el otro en la zona del 1,40. Intercity, bueno, pues tras superar esta formación triangular en la que lleva inmersa el valor bueno, pues bastante tiempo, el valor, bueno, pues en un principio tuvo ese throwback a estos niveles, desde donde volvía a superar, pero ya comenté en el último vídeo que pedía salir ya a la alza, cosa que no ha hecho. Y al no hacer eso y superar esa zona de 0,33 lo que está haciendo es, bueno, pues sigue esa especie de consolidación, puede estar formando, bueno, pues una cuña bajista, esto tiene implicación alcista, pero de momento es solamente una idea porque no se ha confirmado. Hoy ha tenido un momento en el que ha tenido un buen rebote, llegando, bueno, pues tras esa pérdida de más del 8% en intradía, llegó a ponerse en positivo, pero al cierre de nuevo volvió no pudo mantener esa presión alcista, algo que hubiera sido buena noticia porque hubiera confirmado esta posibilidad el haber cerrado en máximos o cercano a ellos, pero no ha podido y ha cerrado, bueno, pues perdiendo prácticamente un 5%, es decir que de momento pues sí esa consolidación, como vemos tras este fuerte volumen, pues
tiene este volumen que es bastante bajo. Hoy se ha activado bastante, sobre todo cuando ha tenido ese rebote fuerte, pero bueno, pues lo dicho, se ha vuelto a desinflar a última hora de la tarde. Entonces, bueno, pues sigue de momento en esa rotura. Todavía debe, como ya comenté, que el hecho de no terminar de confirmar esta rotura, algo que haría al superar la zona del 0.33, correría el riesgo de entrar de nuevo en la figura, con la posibilidad de ir a buscar esa zona de mínimos otra vez. Es decir, que debe ser capaz de reaccionar con fuerza ya el valor, porque, bueno, pues de lo contrario, como continúe este goteo, bueno, pues posiblemente vuelva de nuevo a tantear esta parte baja. Entonces, esperemos que se quede en estos niveles, que confirme esta figura y desde aquí vuelva a reanudar las alzas en busca ya de superar esta zona del 0.33. Vanadi, bueno, pues esta, tras el fuerte impulso que tuvo, ahora mismo está en un canal alcista. Y bueno, pues ha tenido un nuevo impulso que le ha llevado a la zona del 91 y desde ahí, bueno, pues tiene esa consolidación. De nuevo ese acercamiento a la parte baja. Y esa parte baja está en torno a la zona del 0,60 aproximadamente, nivel por donde pasa el mínimo que dejó en la sesión del 25 de junio. Es decir, que esa zona también, además, está la media de 50 sesiones. Y si nos fijamos, desde que arrancó el valor, la media de 50 sesiones ha sido el apoyo que ha tenido el valor para reiniciar tendencia. Es decir, lo hizo aquí en la sesión del 15-16 de mayo, después de aquí arrancó al chocar con esa media de 50 sesiones, llegando a esta zona parte alta de ese canal 0,56, de ahí tuvo esa consolidación que la llevó de nuevo a esa zona de media de 50 sesiones en la sesión del 3 de junio. Desde ahí ya tuvo de nuevo ese impulso alcista que la llevó a romper los máximos previos y acercarse a la zona del 1,20, y desde ahí, bueno, pues ha vuelto a tener esa consolidación que posiblemente, bueno, pues si hace lo mismo la llevará a esos entornos de los 0,60, por donde, bueno, pues ya he comentado que está esa parte baja de esta figura, de este canal que parece que lleva el valor, más este soporte y esa cercanía a la media de 50 sesiones. Y bueno, pues desde aquí, si hace lo mismo que ha hecho previamente, pues hará exactamente lo mismo, llegará a estos entornos aproximadamente y desde aquí reiniciará el impulso alcista. Entonces, bueno, pues por contra, perder esta zona de la media de 50 sesiones, bueno, pues rompería esa estructura, rompería este canal a la baja, con lo cual, bueno, pues se frenaría este impulso que lleva el valor en este canal, con lo cual, bueno, pues podría empezar a tener una consolidación de más calado y, bueno, pues la primera zona de soporte estaríamos hablando de la zona del 0,39 aproximadamente, que es por donde pasaría la media de 100 sesiones. Pero de momento sigue haciendo lo mismo que ha hecho previamente. Entonces, bueno, pues habría que esperar. Cabe la posibilidad de que si hace lo mismo, baje a esos entornos de los 0,60, por donde está toda esta zona de soporte, como ya he comentado, y desde ahí reanude la tendencia. A3 media, bueno, ¿cuál es un buen precio para entrar? Bueno, pues yo lo tengo claro, 5,24. Superar 5,24. ¿Por qué? Bueno, pues como vemos aquí, es la zona que está frenando al valor. La tenemos aquí, el máximo que hizo en la sesión del 1 de julio, que fue al chocar con la media de 50 sesiones, y aquí al arrimarse de nuevo a la zona de 50 sesiones, de la media de 50 sesiones y a la zona del 5,24, de nuevo se frena. Entonces, bueno, pues le está costando. Tiene una figura interesante en el Concord, como vemos aquí en esta zona verde, que aparece por debajo de la línea de cero, que ya he comentado muchas veces que, bueno, cuando aparecen estas formaciones, bueno, pues suelen ser indicativos de zonas de soporte. En este caso, cuando tocó esos niveles, desde aquí reaccionó muy bien, muy fuerte al alza, y bueno, como vemos, pues tuvo ese impulso que la llevó a esta zona máximos de los 5,81, desde donde ha empezado esta corrección hacia, bueno, pues de momento el 50% de corrección de todo el impulso a la zona del 4,24 a la zona del 5,81. Entonces, aproximadamente. Entonces,
Desde estos niveles de aproximadamente la zona del 50% que coincide con la media de 100 sesiones, el valor bueno, pues se ha girado hacia de nuevo la zona de 50 sesiones que coincide con esta zona de resistencia del 54 y le está costando. Con lo cual, para mí, zona de entrada en el valor está claro que sería superar esa zona del 54, sería una señal alcista. ¿Por qué? Bueno, pues porque superar estos niveles para mí lo que haría sería reanudar esa tendencia, romper ya esta especie de consolidación que ha tenido el valor tras este fuerte impulso y desde aquí ya superado este nivel del 54 podría tener esa reanudación de tendencia en busca mínimo de la zona del 560 donde está toda esta zona de máximos que dejó el valor en junio. Entonces, para mí ese es el nivel para entrar en el valor. 5.24, superar 5.24. Merck. Bueno, pues es un valor que tras este doble techo tan claro que marcó en los 177 en septiembre del 2024, bueno, pues es un valor que es bajista y claramente bajista. Perdió los mínimos del 132, ya he comentado muchas veces que los dobles techos lo que hacen es mandar a los valores al origen del impulso. Y el origen del impulso era los 132. En un primer momento llegó a ese 132, desde aquí tuvo un rebote hasta esa zona del 140 y desde ahí rompió con fuerza ese soporte del 132. Lo que impidió, bueno, pues marcar ese doble suelo tras el doble techo y volver a reanudar ese impulso hacia esa zona del 177, con lo cual bueno, pues lo hizo además marcando las medias móviles como resistencia. Entonces, ahora mismo, tras perder ese nivel, se ha frenado en la zona del 108. Si bien es cierto que la proyección de haber perdido esta zona de lateral era bastante más baja, en torno a esa zona de los 90 aproximadamente, un poquito más alta, en torno a los 100 a lo mejor, pero se ha frenado en esa zona del 108 y como vemos aquí, bueno, pues parece que está intentando hacer un suelo. Ahora mismo, bueno, pues podría estar marcando este doble suelo en torno a esta zona del 108. ¿Y cómo lo confirmaría? Superando esta zona de los 118. En caso de superar los 118, iría a la zona del 127. Pero para mí la clave no es este doble suelo, sino romper esta secuencia de máximos y mínimos decrecientes que arranca en septiembre del 2024. Y por ahora se ha frenado de nuevo en este nivel. Entonces, ¿qué tiene que hacer el valor? Bueno, pues ir superando máximos y crear mínimos y máximos crecientes. Es decir, desde esta zona del 108, si confirma superando esa zona de los 118, como he comentado, ya iría a buscar esa zona del 127. Y de aquí ya sería superar este máximo para bueno, pues romper esa secuencia en máximos decrecientes y empezar a hacer máximos por encima de 127 y en las consolidaciones o correcciones no llegar a perder esta zona del 108 ya. Es decir, para mí sería superar esta zona del 127 y para mí la clave, sobre todo la clave, sería superar las medias exponenciales, es decir, ponerse por encima de 143, que es por donde estaría la última media, que sería esa media de 200 sesiones. Entonces, para mí ese es el kit de la cuestión. Superado el 143, con claridad, podríamos dar por finalizada ya de esta corrección desde que arrancó en septiembre del 2024 y, bueno, pues la reanudación de la tendencia. Entonces, bueno, pues para mí son esas claves y por supuesto no perder esa zona del 108. Entonces, bueno, pues esa ahora mismo parece interesante. En cuanto a indicadores, pues como vemos aquí, el estocástico, este es el gráfico semanal. El estocástico en el gráfico semanal sale de esa zona de 20, con lo cual quita presión bajista en el valor. Tenemos también al vigía que se gira al alza. También tenemos al Concord, bueno, pues en una zona interesante. Toda esta zona verde por debajo de esa zona de la línea de cero, pues son zonas de soporte, como ya he comentado bastantes veces. Entonces, bueno, pues veremos a ver si es capaz en un principio de superar esa zona del 118. Porsche, bueno, pues Porsche, otro valor que empezó esa corrección en el 2022, febrero del 2022, tras, bueno, pues este intento de superar esta zona de máximos de los 87 aproximadamente, y desde entonces, pues como vemos, pues lleva
corrigiendo y bueno, pues en este último tramo ha llegado, este es el gráfico semanal, ha llegado a esta zona de los 34,80 aproximadamente. No, perdón, 34,80 es donde está ahora, 28,80. Y desde esos niveles pues está intentando reaccionar. Pero es un valor que tras perder la media, las medias, como vemos aquí, la que está haciendo de freno es la media de 50. Como vemos aquí, aquí tenemos un triple intento de superar la media de 50 en septiembre del 2022 y al no poder pues cayó a plomo. Otra vez intenta superar la media de 50 en 2023 y tampoco puede con ello, cae a plomo. Aquí en 2024 sí que consigue superar la media, pero no termina de confirmarlo, con lo cual cae a plomo otra vez. Aquí de nuevo en 2025 intenta superar la media de 50 y vuelve a caer. Aquí en mayo de 2025 vuelve a intentar superar la media y vuelve a caer. Es decir, que está clara la zona que debe superar. En este caso es la zona de los 36, 36, 72. Y para mí, ya para confirmar que no ocurra lo que ocurrió aquí, para confirmar esa rotura debe ser capaz de superar la zona del 40-59. En caso de ver que el valor supera esa zona del 40-59, 41-35 aproximadamente, podríamos hablar de una posible formación de un suelo de fondo y fin de esta corrección. Pero para eso debe ser capaz de superar ese nivel. ¿Por qué? Bueno, superaría la media de 50 con creces y también la de 100. Luego ya hablaríamos de la de 200. Pero la resistencia más inmediata que tiene el valor es la media de 50. Y entonces, bueno, pues superar ese nivel sería una clarísima señal de posible suelo en toda esta zona de los 28,80 y de fin de esta consolidación. Pero bueno, debe hacerlo. Y por supuesto, ya no perder la zona de los 33, 32,90 aproximadamente, que es esta zona de mínimos que ha dejado a mediados de junio. Entonces, para mí, esas son las claves de Porsche ahora mismo. Tubacex, bueno, pues ya comenté el tema de que había estado intentando y no era capaz de superar esos entornos de los 420 o 418, que para mí, mientras no se perdiera esa zona del 387, mantendría esa presión alcista sobre esa resistencia, pero bueno, como vemos, perdió y la perdió con claridad, esa zona del 387. ¿Y dónde se fue? Bueno, pues a la siguiente zona de soporte, como vemos aquí, llegó a estos niveles, a la zona del 367, y desde esos niveles, bueno, pues parece que de momento está aguantando. ¿Y qué debería hacer ahora? Bueno, pues ahora mismo, si vemos que se acerca a esta zona del de los 387, esta zona de los 394 aproximadamente, que es donde está la media de 50 sesiones, más esa resistencia del 387, que ahora es resistencia, y desde aquí vemos que se gira el valor, pues no sería una buena señal, ya que podría volver de nuevo a atacar esta zona de los 367 y bajar a esta zona de la media de 200 sesiones, que coincidiría con el soporte del 50% de corrección de todo el impulso desde esa zona del 285 a la zona de los 422. Y bueno, pues no sería una buena noticia, porque ampliaría esa corrección hacia esa zona de los 338, donde tendría este último soporte que dejó en la sesión del 30 de abril, antes de, bueno, pues es que perdido ese nivel prácticamente ya no habría soporte hasta esa zona que ya he comentado, de los entornos de la zona de los 306, 285. Entonces, 286. Entonces, bueno, pues ese es el panorama que tiene Tubacex. En caso de ser capaz de superar, como ya he comentado, esa resistencia que ahora mismo estaría en el 387, 394, volvería a atacar toda esta zona de los 420 y 418, pero una vez perdido con tanta claridad y sobre todo con este volumen, esta zona del 387, bueno, pues de momento parece que ha dejado clara esta zona de resistencia y esta zona del doble techo. De momento lo ha dejado bastante claro, perdiendo ese soporte de los 387 y bueno, de momento aguanta esa zona del 367 aproximadamente. Si pierde ese nivel, bueno, pues ya sería una mala noticia, como ya he comentado, porque bueno, pues confirmaría
claramente toda esta zona de techo de resistencia y bueno, pues mínimo iría a buscar esa zona de los 3.57 medio de 200 sesiones, pero prácticamente podríamos dar por hecho que bajaría a esta zona de los entornos de los 3.37, 3.38. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado, no os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que va subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify. Y un saludo, buenas noches.